Arrancamos semana y mucha atención porque Bitcoin parece que vuelve a hacer de las suyas con la apertura de bolsas, dejando atrapados a mucha gente que seguramente pensaba que con esta subida de aquí, con esta vela nos íbamos ya directamente hacia nuevos máximos históricos, porque su pseudo trader de confianza le ha dicho 1800 veces de que ya estamos llegando a la parte más baja del bear market. Pero en el día de hoy siento deciros que todavía no estamos en ese punto, que podemos tener pequeñas subidas, podemos tener pequeñas caídas, pero que todavía nos queda una gran corrección hacia la zona mínimo de los 50-52.000 dólares. Incluso veremos a ver si un poquito más. En estos mismos instantes está abriendo la bolsa, Bitcoin vuelve a recuperar los 60.000 dólares. Vamos a ver hacia qué dirección va a poder ir en las próximas horas. Para ello vamos a vigilar varias cosas y vamos a utilizar nuestra calculadora de Monzo Terminal como siempre. Antes de ir con eso, deciros que seguimos operativos con nuestro reto, que ahora mismo está en un 12% después de las pérdidas que vamos acumulando en las dos operaciones, tanto de Solana como Hype, que todavía están medianamente controladas. La de Solana tiene un 13% de pérdida, la de Hype exactamente otro 13%, pero en Hype no hemos hecho todavía la segunda recompra. En el caso de Solana sí, en esta velada que hemos hecho la compra. Ojito, porque si vuelve a caer por debajo de los 73 dólares, venderé esa segunda compra que tenemos para volver a estructurarla un poquito más arriba y haber sacado ya un poquito de profit en esta segunda entrada si lo contásemos de forma individual. Vamos a ver que en las liquidaciones del día de hoy que tenemos por delante, vemos que todavía la gran zona se ha venido acumulando en esa zona de los 57.750 hasta los 57.500, así que mucho agito a vigilar estos puntos porque Bitcoin podría ir a buscarlos en las próximas horas, por más que haya algún amago de ir a la parte alta, donde podría tener algunas liquidaciones acumuladas, zona entre los 61.500 y los 62.000, pero muchísimo más discretas que la de la parte baja. Si analizamos un poquito así rápidamente lo que ocurre dentro de Bitcoin, vamos a poder ver el RSI en zona intermedia, con una divergencia bajista dentro del RSI, el cruce del MACD al alza sin divergencia dentro del MACD, por lo tanto empezamos a sumar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos una tendencia negativa con un patrón que es bajista. Este patrón, el 70% de las veces, rompe estructura a la baja, por lo tanto, bajista y zona de soporte o resistencia. ¿Nos encontramos en alguna? La verdad que ahora mismo no nos encontramos en ninguna. ¿Qué es lo que nos faltaría para poder saber que 100% Bitcoin va a terminar cayendo? Simplemente un cruce del MACD que sea a la baja ya nos confirmaría una operativa muy pero que muy bajista, que si hiciese una divergencia dentro del MACD también nos daría nuestra operativa, que tocase un soporte, en este caso una resistencia, también nos daría esa continuación de una operativa bajista. Simplemente estoy esperando que haya un cruce MACD bajista, que eso nos daría una confirmación completa, o simplemente una divergencia que se forme dentro del MACD cuando empiece a subir un poco la gráfica. De hecho, divergencia en el MACD, podríamos llegar a decir que la tenemos ya, porque desde este punto hemos tenido una divergencia clarísima con esta zona de aquí. Pero bueno, vamos a dejarla todavía en espera. Podría suceder, podría estar ya realizada, pero simplemente vamos a esperar otra confirmación extra, que es ese cruce del MACD bajista, que Bitcoin empieza a caer un poquito y que el cruce del MACD vaya poco a poco a cerrarse y nosotros intentaremos anticiparnos a ese movimiento para lanzar una operación en short. Si vamos a ver, por ejemplo, el caso de Ethereum, vamos a poder ver cómo también tenemos una situación bastante parecida. En el caso de Ethereum sí que es verdad que la divergencia que tenemos en pantalla es mucho más tranquila, mucho más discreta, es una mini divergencia que bueno, todavía ni siquiera le he marcado porque realmente todavía tendríamos que hacer algún movimiento más para confirmar esa posible divergencia. Luego vamos a ver que tenemos por lo contrario una divergencia alcista dentro del MACD, que el RSI está en zona intermedia, que el patrón es bajista, la tendencia es bajista, que estamos tocando una zona de resistencia, en este caso sí, por lo tanto recalculamos y vamos a ver un poquito cómo lo tenemos, ¿no? MACD cruce alcista, divergencia del MACD, tendencia bajista, patrón bajista, resistencia bajista y nos quedaríamos tal que así, nos quedaría todavía esperar, viendo que en el caso de Ethereum sí que tenemos las liquidaciones también en la parte baja de la gráfica, 1.510 dólares hasta los 1.500 es la zona donde más liquidaciones acumulamos en una zona cercana al precio actual que tenemos de Ethereum. Por lo tanto, esa zona también a vigilar, zona entre los 1.510 y los 1.500. Yo no voy a entrar en la operativa porque ya estoy dentro de Solana, estoy dentro de Hype y además podemos tener también esa posible operación en Bitcoin que parece que tiene más indicadores a favor de que vaya a continuar corrigiendo, ¿no? En el caso de BNB, en el caso de XRP, en el caso de Solana, tenemos situaciones bastante parecidas, ¿no?
En el caso, por ejemplo, dentro de Solana, que es la operación que nosotros llevamos operativa en estos momentos, mucho ojito a vigilar esa zona de los $68, donde podría ir a caer, y también con especial relevancia la línea de tendencia 200, que está prácticamente en los $71, y ahí podría actuar como una especie de barrera, como una especie de soporte, como lo ha hecho ya en estas dos ocasiones. Si vamos a ver datos del mercado que puedan estar interesantes a vigilar, vamos a ver cómo tanto Sky como Tenea están sobrecomprados después de la subida que han tenido hoy, especialmente Tenea, que ha subido prácticamente un 7%. El resto de las grandes criptomonedas del mercado está en una zona prácticamente intermedia, si no llega a ser por Memecore, que está cayendo de un 15% y por eso está en el 24%, y Canton, que es la criptomoneda número 18, una de las grandes del mercado, que está sobre 27. El gran resto, la gran mayoría de criptomonedas, vamos a ver cómo están prácticamente en mitad de tabla, la gran mayoría de las grandes, sobre todo. Si nos vamos a criptomonedas más pequeñas, seguro que podemos encontrar algún dato interesante también de monedas sobrevendidas o sobrecompradas, pero las grandes prácticamente ahora mismo completamente intermedios. Si vamos a ver datos del mercado, vamos a ver que en las últimas 24 horas hemos tenido algunos ganadores como Ethereum Gas, que ha subido un 62%, como Rave, que vuelve a subir un 32%, y escala posiciones, estaba fuera del top 300, está en el 238, ojito, porque no sé si quiere hacer alguna mención de revivir, y sobre todo Unibase, que también está con un 21% de subida. Si nos fijamos de las grandes, solo Etenea está subiendo ahora mismo un 8,56. El resto de las grandes no están prácticamente subiendo, excepto Bit, que también está alrededor del 8% en estos mismos momentos. Y si vemos los perdedores del día, tenemos a Sky, que ya ha perdido cualquier disputa que tenía por entrar dentro del top 100, 27% de pérdida en el día de hoy, y Bitway, que también está perdiendo todas las opciones, llegó a estar dentro del top 80, ya está en el 221, y estuvo en el top 80 no hace tanto tiempo, hace 1-2 semanas como mucho. 18% de caída hoy, que lo saca completamente de la lista. Y también caída significativa en Lab, 10%, pero que sigue estando dentro de ese top 20, casi rozando los 5 billones de market cap. Si nos vamos a ver los momentums, si son alcistas, si son bajistas, vamos a ver como en Ethereum, XRP y Solana, estamos ante un momentum alcista, que la verdad que es bastante débil en la mayoría, excepto en Solana, pero es que Solana está prácticamente llegando a la zona de sobrecompra, por lo tanto también podría tener una corrección significativa en las próximas horas. De los grandes del mercado, prácticamente ninguno con un momentum score muy fuerte, solo a destacar Rave con un 46 de score, con un 57 de RSI, eso nos quiere decir que todavía la subida podría continuar. Si vamos a ver el momentum bajista, vamos a ver que ahí tenemos a Bitcoin, a BNB, a Tron, TRX, Dogecoin, Uniswap, Leo, Zcash, Monero, Canton. La mayoría de ellos también con una señal bajista muy débil, 0,7, 0,4, 0,8, sí, momentum bajista, pero bastante flojito. Lo único que nos ayuda es que el RSI está en zona intermedia en la mayoría de ellos, por lo tanto la caída podría seguir continuando. Y vemos que, por ejemplo, Sky, que decíamos que ha sufrido bastante hoy, 30 de score, todavía está dentro del 29, está en una zona de sobreventa, podría empezar a frenar esa caída que ha tenido en las últimas 24 horas. Y si vamos a ver la liquidez, ¿dónde tenemos los puntos de liquidez del mercado? En el caso de Bitcoin, tenemos zona de liquidez en los 58.400, como presión de compra, como presión de venta en los 61.900, como presión de compra en Ethereum. Vamos a ver que tenemos nada más y nada menos que la zona de los 1542 y los 1624 como presión de venta. Si vamos a ver BNB, 541 como presión de compra, 567 como presión de venta. En el caso de XRP, el dólar con 3 centavos como presión de compra, dólar con 8 centavos como presión de venta. Y en el caso de Solana, los 70, 80 y los 77, 42 respectivamente. Una jornada en el día de hoy donde no tenemos grandes cosas importantes y que se ha presentado en España el IPC subyacente anual, el mensual y también las ventas minoristas. Y lo único importante en el día de hoy es la comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que va a ser a las 7:30 de la tarde, hora española. Ahí quizás podamos tener algún movimiento si lo que anuncia es demasiado caótico. Si no, ya sabemos que tampoco es demasiado decisivo mientras no tengamos alguna noticia que sea realmente importante. Por lo tanto, ¿cuál es el plan para hoy? Nosotros vamos a seguir trabajando nuestra operación tanto en Solana como Hype, muy atentos ahora porque si pierde los $72 seguramente ahí haga una pequeña venta donde voy a sacar el 50% de mi operativa. ¿Y qué es lo que haré? En el punto donde tengo el stop loss colocaré otra entrada, lo mismo que yo saque ahora mismo con esa venta que entramos en los 74.20, por lo tanto ahora mismo ya estamos $1 por debajo, lo que nos hace prácticamente estar ganando un 10% si solamente contamos esa operativa, y lo que haremos es volver a colocarla en la zona 75-75 y mover el stop loss otra vez al 35% de las dos compras. Esto nos hace siempre ir teniendo una nueva oportunidad, o la mayoría de las veces hasta que llega un punto que quizás se va directamente a la zona
que es completamente contraria a la tuya y te saca con una pérdida de 2 recompras, nunca de más, ¿vale? Esa es la jugada interesante de nuestro sistema operativo. Y en el caso de Hype, más de lo mismo. En el caso de Hype, estamos ahora mismo todavía bastante lejos de nuestra zona de recompra, ahí lo vemos, zona de los 66,60, y iremos trabajando también esta operativa. En el caso, como comentábamos, de que Bitcoin nos haga un cruce del MACD bajista, por ejemplo, nos daría la certificación para meter una operación en short. Hemos visto que apertura de bolsas hace 10 minutos, ha hecho el amago de subir y ahora mismo vuelve a romper. Siempre, siempre, siempre vigilen los lunes este tipo de movimientos, porque a Bitcoin le encanta dejar atrapados a gente que toma decisiones por una sola vela. Y estamos hablando de que un análisis lo tienes que hacer de muchas velas atrás, de días y días de analizar, no solamente de la última vela, el último movimiento, se ha disparado o se ha hundido, ahí ya me tomo operación. Nah, error. Así van a acabar perdiendo mucho dinero a la hora de hacer trading. Por lo tanto, nunca se fíen lo que sucede 1 hora, 2 horas antes de que abra la bolsa americana, sobre todo el lunes, porque hace amagos como hace amagos como este otro, que te van a dejar completamente atrapado si eres de los que se cree cualquier movimiento como el movimiento definitivo de la semana. Así que ese sería el plan para hoy. Nos vemos esta misma noche, como todos los días a las 11 de la noche, hora española, en directo con todos vosotros para hacer un análisis más profundo del mercado, para ver cómo han ido nuestras operaciones y para ver si podemos sacar alguna operación más en el día de hoy. Nos vemos, como hemos dicho, a las 11 de la noche. Muchos éxitos en sus operaciones, familia.